En los últimos días se han aprobado importantes leyes en el país. La semana pasada la Ley General de Transparencia y hoy, hace unos minutos, se aprobó en lo general la ley que crea el Sistema Nacional Anticorrupción. Todavía falta por desahogar la votación sobre las reservas, especialmente en transitorios, pero estas dos piezas están a punto de salir. Y en efecto, pueden o tratan de ser por lo menos parte de la respuesta desde el legislativo los escándalos de corrupción que han afectado al país en los últimos tiempos. Sin embargo, como también hemos podido saber y conocer, no es lo mismo sacar leyes y generar disposiciones normativas como estas dos que implementarlas con éxito. La transparencia y la anticorrupción en la última década ha habido importantes avances legislativos, pero no se han reflejado en una disminución de la percepción de la corrupción en el país. ¿Cuáles son los retos? ¿Cómo implementar estas dos leyes? De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a ver algunos datos, algunas declaraciones para contextualizar el debate y regresamos aquí a nuestra mesa a hablar con dos comisionados del IFAI para conocer justamente eso, su perspectiva sobre cómo llevar a la realidad estas dos leyes. El avance en el acceso a la información y la transparencia en el manejo de los recursos públicos es un tema recurrente en la agenda legislativa hace ya de una década, aunque hasta ahora no se traduce en mejoras significativas en la percepción de corrupción. El Congreso aprobó la semana pasada la Ley General de Transparencia y ahora en esta se dispone a votar el Sistema Nacional Anticorrupción, con lo que espera tener los instrumentos adecuados para combatir este problema que cuesta cerca del 10% del Producto Interno Bruto al país cada año. La experiencia nos indica, sin embargo, que las leyes son insuficientes para asegurar su eficacia y tanto la de la transparencia como anticorrupción tiene que recorrer un largo camino como su implementación a nivel nacional. El reto ahora es del IFAI, que deberá crear un sistema nacional de transparencia capaz de supervisar y sancionar las violaciones al derecho de acceder a la información pública, así como de homogeneizar los criterios y lineamientos para el funcionamiento de los órganos garantes en todo el país. Posiciones. Número 1. El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones, aseguró que con la aprobación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en el Congreso se ha dado un paso firme hacia un gobierno abierto al escrutinio. Número 2. El presidente de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, Abel Octavio Salgado, dijo que la nueva ley abonará en la reivindicación en otros derechos y obligaciones, como la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. Número 3. El IFAI aseguró estar preparado para cumplir con las disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por la Cámara de Diputados dentro de los plazos previstos en esta. Número 4. La Ley General de Transparencia es muestra de que la democracia mexicana se fortalece. Así lo aseguró el presidente Enrique Peña Nieto en su cuenta de Twitter. Agregó que la Ley de Transparencia se construyó a través de un diálogo enriquecedor e incluyente entre la sociedad civil y el Senado mexicano. Arrancamos con opiniones encontradas y en efecto vamos a hablar de estas dos leyes, la ley de transparencia y la otra que está aprobándose en este momento en el Senado. Y para hablar sobre el tema me van a acompañar dos comisionados del IFAI. Empiezo presentando a Arely Cano, usted la conoce, ya ha estado aquí con nosotros. Arely, un placer. Igualmente, buenas tardes, Pepe. Un placer, oye, y un reto, yo traigo dos preocupaciones. Así es. Hacia adelante. El viernes salió después de una discusión larga y en efecto fuera de tiempo la Ley General de Transparencia, ¿no? Intervención de académicos, sociedad civil, un empuje enorme, pero tenemos la experiencia, Arely, de que, y ahí están las otras reformas estructurales, pienso en la educativa y otras, que lograr leyes avanzadas no te garantiza que sean leyes que sean adecuadamente implementadas. Así es. Es una preocupación que rodea cada vez más el tema de transparencia y de corrupción, porque además hemos podido ver cómo en la última década, desde la aprobación de la primera ley de transparencia, que levantó también enormes expectativas para reducir la corrupción, y después de más de una década, la verdad es que los índices no han bajado suficientemente. ¿Cómo llevar a la práctica, cómo llevar a la realidad esta ley, la Ley General de Transparencia, y cómo lograr que en efecto abra el escrutinio
de la ciudadanía y abra el control de los ciudadanos respecto de las instituciones y de la clase política. Bueno, empiezo coincidiendo contigo. Efectivamente, las leyes son una condición necesaria, pero no suficiente para garantizar, en el caso que nos ocupa, derechos, que es el derecho de acceso a la información y, en su momento, el derecho de protección de datos personales. ¿Cuáles son los retos de esta ley? Antes de ello, sí quisiera comentarte que fue un proceso totalmente, legitimado. Además de cumplir a cabalidad los principios que establece la Constitución General en el artículo 6º, atiende estos principios y esto llevó a la discusión de hacer un procesamiento de discusión bastante sólido, no obstante que al principio se atoró un poco el intercambio de opiniones y sugerencias por parte de los involucrados, pero al final se reencauzó el procedimiento y creo que tenemos una ley desde el punto de vista normativo de avanzada, que bien puede ser extensiva en sus derechos en la ley federal y en las entidades federativas. ¿Cuáles son los retos? Los retos son muchos, porque realmente se amplía de manera importante el abanico de sujetos obligados, entran ya en términos de control y evaluación en materia de acceso a la información por parte del IFAI, los 3 poderes de la Unión, los partidos políticos, toda entidad pública que reciba recurso público, los fideicomisos, los fondos públicos. Entonces esto se extiende, implica toda una serie de obligaciones que tenemos que cumplir primero en sus respectivos obligaciones de transparencia en el portal, que ahorita la ley federal cuenta con 17 obligaciones, se extiende a 48 obligaciones genéricas y cada entidad pública, de acuerdo a su función, tendrá obligaciones específicas de oficio. Ahora, ahí tengo ejemplos muy concretos, muy específicos. Déjame presentar a Joel Salas, que se incorpora con nosotros a la mesa. Comisionado Joel Salas, mucho gusto. Muchas gracias. No, ¿cómo estás? Un honor, un gusto estar contigo. Vienes corriendo, además vienes del dentista. Y déjenme ponerles algunos ejemplos a bote pronto, sí, claro, para saber qué es lo que se puede esperar y cómo implementar esta ley, que ahí es donde está un poco el cuid del asunto. Ayer tuvimos aquí a 2 diputadas de la Comisión Especial de Investigación sobre el caso Tatlaya. Y ellas, de lo que se quejaban, así su frase era, su mensaje era: si a nosotros que somos legisladores no nos dan la información, imagínense a los ciudadanos si se los van a dar. Casi hubiera sido más fácil para ellas ir por el IFAI para pedir información a la Secretaría de Gobierno del Estado de México, a Sedena, sobre lo que ahí había pasado, cadenas de mando, información sobre los operativos militares, en fin. No tenían la información. Con esta nueva ley van, digamos, cualquier ciudadano a tener más chance que lo que tuvieron las diputadas. Muy rápidamente, sí, quedó pendiente el tema, cómo hay convergencia entre transparencia y lo que se está aprobando ahorita en el Senado, la anticorrupción, si quieres ahorita le entramos, pero efectivamente, como bien lo decía mi colega Arely Cano, con mucha precisión, fue un debate complejo, tuvimos la oportunidad de comentarlo contigo, y uno de los puntos torales era si el IFAI iba a necesitar que se pronunciara la autoridad competente, PGR, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que luego determinara si se podía o si se debía abrir o no la información. Bueno, pues hay que decirle a las 2 diputadas que afortunadamente la ley que se aprobó le va a permitir, no solo a ella, sino a cualquier ciudadano poder solicitarle al IFAI que le entregue la información, y el IFAI, como lo hemos venido resolviendo en el caso de San Fernando, Tlatlaya y Otzinapa, entréguense la información porque a primera vista consideramos que hubo graves violaciones a los derechos humanos. Un tema adicional a propósito de esto es que dentro de la lógica de gobierno abierto y algunas organizaciones de la sociedad civil ya nos pidieron que construyéramos un portal en donde estuviese toda la información relativa a los hechos históricos en donde se han registrado graves violaciones a derechos humanos. Entonces, ya lo vamos a hacer. No nos vamos a tener que esperar a que lleguen las... Eso lo va a hacer directamente el IFAI por su lado. Como parte de los compromisos que asumimos en la Alianza para el Gobierno Abierto. Con los documentos que se están produciendo. Recuérdate que hace poco se clasificó información, por ejemplo, sobre lo que sucedió en 68, lo que sucedió en 71. ¿Cómo es posible que estén queriendo reservar esa información cuando hay un gran interés por parte de la ciudadanía de saber exactamente qué sucedió, lo que se conoce como el derecho a la verdad, con la finalidad de que esos trágicos episodios no se repitan? Por desgracia, cada día nos enteramos de que
esto sigue sucediendo. Déjame ir contigo otra vez y otro ejemplo muy concretito. Traemos una ley que en su momento también fue laureada sobre contabilidad gubernamental y a pesar de ella, la ley de contabilidad que fue de los últimos años del gobierno de Calderón era para transparentar el manejo de las finanzas de los gobiernos de los estados y por supuesto la contratación de deuda. Así es. Hoy ya traemos al Fondo Monetario Internacional diciendo aguas y al de ACEPAL, aguas porque el crecimiento de la deuda federal y la deuda de los estados entra ya en terreno peligroso. Así es. Son temas de opacidad. Ajá. Con esto, ¿cómo le vas a entrar? Podemos resolverlo porque es una obligación de oficio. De hecho, originalmente ya hemos tenido varios recursos donde desafortunadamente los estados de sus respectivas áreas de contabilidad, no obstante de ser por su denominación deuda pública, reservan información. Entonces no se entiende el concepto de deuda pública cuando están reservando. Pero ¿cómo le hacen? Porque lo meten a fideicomisos. Sí. A fideicomisos privados. Así es, y entonces eso pues aparentemente pues está un despliegue de opacidad terrible, ¿no? ¿Cómo nos hacemos sabedora de nosotros? Pues por los propios recursos de revisión, que es cuando el IFAI conoce o se hace sabedor de estas irregularidades que cometen los sujetos obligados en entidades federativas, pero que tienen un impacto a nivel federal. Pero eso significa que tú todos esos casos los vas a seguir teniendo. Sí, se van a lo que sí tenemos que evaluar es que esa información, su naturaleza es pública de oficio. Tiene que estar esos montos reflejados en sus respectivos portales de internet. Y si te los meten como particulares, como seguramente lo van a ahora, fideicomisos. Los fideicomisos ahorita, los fondos son sujetos obligados de información pública, que implica que si hay un recurso público para allá, ese fideicomiso y ese fondo público tendrá que acceder a la información. Dependiendo de la estructura orgánica de cada fideicomiso, será de manera directa o bien de la autoridad que le otorgue el recurso, pero de que van a tener la obligación de informar en sus sitios de internet, van a hacerlo. ¿Cuál es el otro nivel que yo creo que surge y es lo importante de esta ley? Información focalizada. No solamente es la información que tienes en portal, sino que la autoridad ahora está obligada a establecer, dentro de un sistema nacional de transparencia, información que es de interés ciudadano. Y créeme que deuda pública es de interés general, ciudadano, de interés público, país, estado, etcétera. Todo. Entonces, no obstante eso, la ley trae un nivel de información pública llamado información proactiva, que es decir, información a la carta. ¿Qué es lo que está pidiendo la ciudadanía? Que de manera proactiva la autoridad tiene que dar. Y la otra etapa, que es lo que ya comentaba el colega Salas, las premisas de gobierno abierto. O sea, México tiene la presidencia y tiene que ir a avanzar. Oye, pero ahí estamos muy mal, estamos reprobados. Pero bueno, punto 56 en el índice. Ahorita estamos hablando de la ley recién aprobada general de transparencia y la que hoy se está votando en el Senado, la ley anticorrupción, con dos comisionados del IFAI, Arely Cano y Joel Salas. Me quedé contigo, Joel, y traemos dos cosas. Una, acabas de referir un ejemplo sobre apertura de información sobre fideicomisos relacionadas con deudas de los estados. Significa que con el marco legal que hoy tienes, la podías abrir. Aquí hay una ruptura. El Pleno nuevo decide que no aplica secreto bancario ni secreto fiduciario cuando estamos hablando de entes públicos. Y un particular que solicitó información cuánta deuda ha dado el Grupo Financiero Interacciones a la Federación, a los estados y a los municipios. La solicitud a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y la comisión dice, ¿sabes qué? No te la puedo dar, porque esta información así me la dio el Grupo Interacciones. Secreto bancario. Como confidencial. Sí, y si yo te la doy, pues van a saber el teje y maneje de los negocios financieros que hacen con los estados y con los municipios. Llega al Pleno, me toca proyectar el recurso, lo presento a mis colegas y los colegas dicen, pero por supuesto que se tiene que abrir la información. Y le decimos, entrégala, porque como bien decía Arely, ¿cómo es posible que deuda que sea pública y que se paga con recursos públicos no se sepa cuál es el negocio? Bueno, entonces una lección ahí, además de una buena ley necesitas una buena solicitud de información de parte de un ciudadano y los integrantes del Consejo que interprete y aplique, digamos, pro apertura, pro transparencia. Pro persona. Pro persona. Ahora traes otra bronca. Y esa es, ahorita voy también contigo con esa, que es el Congreso actual sí mantuvo
el 13 transitorio para no abrirse. La actual Cámara de Diputados se les va en limpio, Lo que pasó, pasó. Es decir, en agosto sacarán una reforma administrativa, pero mientras tanto, periodo de gracia. Reproduzcamos tu ejemplo. Ajá. Efectivamente, 13 transitorio. ¿Quién generó la ley? Los diputados. Está clarísimo. Nosotros, y los senadores, evidentemente legislativo. Nosotros creemos que los señores legisladores no van a incumplir con un plazo que ellos mismos se dieron. No, pero ya se te fue la actual legislatura. No, porque, sí, porque termina en agosto, hay que ser muy claros, Pepe. La ley entra en vigor un año después de que se publique en el Diario Oficial. Ya la aprobó la legislatura, ahora está en la cancha del Ejecutivo que emita el acuerdo para que ya se publique en el Diario Oficial de la Federación, y los legisladores previeron un lapso de un año para que el IFAI estuviera listo para que entrara la ley y para que todas estas obligaciones que te decía Arely, de 17 a 48, le empiece a aplicar a todos. Pero complemento algo que decía Arely, que no quedó como bien cerrada la pinza. La ley prevé la disposición de sanción. Si toda esa información, esas 48 más la que les aplica a los legisladores, ahora nunca retroactivo, no está, por eso, pero no está un año después, el ciudadano va a poder denunciar al IFAI y el IFAI vamos a tener que abrir un procedimiento, hacer la investigación y en su caso, si no está la información, abrir un procedimiento. Por eso te digo que el 13º transitorio está muy bien amarrado para que cumplan dentro del plazo que ellos mismos se fijaron de un año. Okay. Si no está, pues que nos denuncien ante el IFAI. Ahora, ahí hay un tema que me preocupa, Arely, y es, a ver, en efecto, esta ley general trae la capacidad o le da la facultad de sanción al instituto, pero es un arma de dos filos, Es un arma de dos filos porque en efecto tienes un instrumento muy potente para sancionar a aquellos que no cumplan con las obligaciones, pero si no lo haces bien y si la sanción no es acatada o si se te desbordan las demandas, puedes, digamos que, perder credibilidad. ¿Cómo resolver eso? Sí, a ver, esta ley general trae dos modelos que se incluyen para que las legislaturas y la federación estudie cuál es el modelo más eficiente en cada uno de los niveles de gobierno. Y bueno, sí hay una postura en el sentido de que las sanciones tienen que ser impuestas y ejecutadas, impuestas por el órgano garante y ejecutadas por quien se encuentra el servidor público, ¿no? Si es de Secretaría de Relaciones Exteriores, pues él la aplica, pero nosotros como IFAI imponemos y el órgano garante en los respectivos entidades federativas. La idea de eso es que se creen procedimientos totalmente efectivos que den, que den ejecución a esa sanción, porque si no se vuelve como ahorita, que realmente, ¿qué tenemos? Sujetos obligados, el SAT, vía Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Procuraduría, que ahorita está dando un viraje, O sea, nosotros queremos estudiar el caso porque ahorita con el nuevo cambio de la PGR ha habido por lo menos receptividad, por lo menos en el cuestión de acceder a información de casos fundamentales como violaciones a derechos humanos. Esperemos que ese cambio persista y se mejore. Entonces, ahí sí tenemos sujetos obligados que son un poco renuentes en el cumplimiento de resolución. Y bueno, los ciudadanos ayudan un poco, los recurrentes, ¿por qué? Porque se va a un juicio de amparo y ahí el Poder Judicial pues tiene un cumplimiento de mando porque son sus sentencias, se cumplen o se cumplen. Entonces, nosotros tenemos que establecer vía lineamientos las medidas necesarias para implementar y ejecutarlas, si no, el derecho de acceso se vuelve ineficaz a fin de cuentas, ¿no? O sea, entonces, a ver, la responsabilidad que ustedes traen en el próximo año es encontrar los mecanismos idóneos para aterrizar las disposiciones constitucionales y la ley general. Lo importante es acceder a información y que el ciudadano se garantice el derecho, pero eso no implica que el servidor público que incurrió en la responsabilidad atienda, no obstante que se satisfaga el derecho, la responsabilidad está, se tiene que fincar y la sanción, por supuesto, si se reitera su responsabilidad. Depende, digamos, el generar suficiente inhibición en los funcionarios públicos para que bajen el nivel de corrupción, y está en sus manos hacerlo, o encontrarán, digamos, pues como existe la falta de voluntad política de seguir haciendo las cosas bajo la rutina y los negocios acostumbrados. Yo sé que a ti te gusta mucho Baudelaire. Nuestras flores del mal son eso: corrupción e impunidad. Las dos leyes van a generar un posible sistema virtuoso para empezar a combatir esas dos flores del mal. Tú bien lo decías, ¿cuál es el problema? Que se generen grandes expectativas y que en la práctica esas leyes no se aterricen. Tal cual. Que prevalezca la brecha en la implementación. Diseños
normativos perfectos, pero que en la práctica no transforman la vida cotidiana de los ciudadanos. Y ese es un tema de fondo. Creo que el legislador previó, como bien decía Arely, los dos modelos. Medidas de premio, sanciones económicas, y esas sí las pone el IFAI, pero al mismo tiempo, como se dijo coloquialmente en el debate, dientes para que se cumpla. 98% de las resoluciones actualmente se cumplen. Pero es la ley no se negocia, se tiene que cumplir el 100%. Ya te decía Arely, quienes no están cumpliendo. Bueno, ahorita ¿qué pasa? Le damos vista al órgano interno de control para que el órgano interno de control aplique. Ninguna se ha aplicado. Solamente de 90 denuncias que tenemos, ha habido 10 sanciones y solo en un caso, llamadas a misa, en el 2005, destituyeron a una persona de PGR que se negó. Este modelo va a cambiar. Entonces, en gestación está la posibilidad, como bien lo señalas, de generar un buen sistema de incentivos positivos. El que cumpla lo vamos a reconocer, para eso está el IFAI también, no es solo palo. No solo es palo, también es zanahoria. Y también está el palo, que ese sí más o menos es efectivo, ¿no? Porque pues, la condena social que te saca un artículo tuyo en este periódico y dice, pues tal y tal no cumplió. Sé que tienen muchos la piel muy dura, pero de una manera u otra duele. Sí. ¿Y duele? ¿Tú qué has percibido en los funcionarios públicos, en las distintas dependencias? Porque decías la PGR, pero ¿y los gobiernos de los estados, municipales? ¿Tú qué sientes? Es que es cuando ya vamos a entrar a competencia local. Y el IFAI va a conocer de ello porque tiene recursos de inconformidad y facultades de atracción. Entonces, cuando veamos un recurso de gran relevancia, de importancia social, el instituto, haciendo una valoración entre el pleno, pues va a tener que atraer ese caso y lo vamos a tener que sustanciar. ¿Ya tienes los criterios claros de en qué momento vas a traer y cómo? Tenemos un año, están las normas procedimentales generales, pero hay un transitorio que establece procedimientos muy específicos que tendrá que dictar el IFAI dentro del Sistema Nacional de Transparencia. Este sistema es de gran relevancia porque ¿qué incluye? Procedimientos, integración de su consejo, y este consejo tendrá que dictar lineamientos, criterios para hacer efectivas obligaciones de oficio, criterios de evaluación, procedimientos ágiles, sencillos, para que si una persona pide información en el DF, tenga los mismos criterios mínimos para pedir en cualquier otra entidad federativa, y tendremos que bajar a nivel criterios muy específicos, pues algunos municipios que no tienen con toda la infraestructura que pudiesen tener otras delegaciones en el DF o bien otros municipios de infraestructura administrativa mayor. Entonces, sí son retos importantes para la ejecución, pero también vamos a poner a prueba el IFAI, porque el IFAI cuenta con la estructura suficiente para llevar a cabo estos retos, en colaboración con las entidades federativas. Y se van a enojar con ustedes porque van a decir que están metiéndose en la soberanía de los estados, ¿eh? Es muy simple, el legislador dijo como segunda instancia, si un ciudadano siente que no le está garantizando el órgano garante local su derecho, va a poder recurrir al IFAI. Si me permites un comentario muy rápido, ¿qué quedó pendiente y que esperemos quede en el sistema anticorrupción? Declaraciones públicas patrimoniales. Declaraciones públicas de interés. Vamos a ver cómo viene la modificación a la ley de responsabilidades. Es que ahorita solo la reforma constitucional y luego tendrán que venir las leyes reglamentarias, dentro de la cual se tendrá que modificar la ley de responsabilidad administrativa, que ahorita en el artículo 41 determina que queda a voluntad del servidor. Pues ojalá y los legisladores... A voluntad del servidor en un caso y otro obligatorio, y con esta me estoy despidiendo de los dos porque se nos fue el tiempo. ¿Fueron o no fueron? ¿Se necesita acabar el fuero? Por supuesto que se necesita acabar el fuero. Fuera. Todas las democracias modernas, así es. Todas las democracias contemporáneas, europeas y la americana, no existe fuero. Pues nosotros seguiremos persiguiendo una democracia moderna porque el fuero se quedó. Todavía se quedó. Creo que lo van a tratar de meter en un transitorio para modificarlo, pero posteriormente no en esto. Sí, no, si ya queda constitucionalmente y no hay modificación, difícil lo van a incorporar. Como dicen las organizaciones de la sociedad civil que están impulsando el tema, que queden las 3 de 3 y también la protección de denunciantes, porque ese punto es clave para poder tener información desde Bueno, sí quedó, entiendo que quedaron, estamos hablando de lo que está en este momento discutiéndose en el Senado. Quedaron las 3 declaraciones, pero voluntarias. Sí. Quedó la de protección, creo que eso también quedó, y lo del fuero, eso. Que eso permanece constitucional. Eso permanece, el presidente seguirá teniendo fuero y digamos un trato distinto en términos de obligaciones dentro del propio sistema
Nacional Anticorrupción. Muchas gracias a los dos. No, al contrario, gracias. Un placer haber platicado, intercambiado con ustedes y sobre todo pues, invitarlos a que lo sigamos haciendo. Yo creo que hay que darle seguimiento. Hay que darle seguimiento de cómo lo van aterrizando, porque lo que nos interesa, sobre todo con la experiencia de otras reformas estructurales, es cómo llevar esto a la realidad, más allá de las resistencias y a veces la falta de voluntad política que seguramente van a tener que ir, que van a encontrar en el camino, sobre todo los gobiernos estatales y municipales. Muchas gracias. Tú mandas, siempre es un placer estar contigo. Muchas gracias, de verdad. Gracias. Arely, un placer, un gusto. Un gusto a los dos, sobre todo a usted. Gracias por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos, nos escuchamos mañana aquí, 7:30 desde la esquina de la información y mientras tanto, pasen muy bien. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.